una nueva ponente que voy a presentarla. Es la hermana Ligia Ruiz Gamba, que es misionera escalabriniana. Así que bienvenida, Ligia. Y ahora hago una pequeña presentación de tu bio. Dice así, es misionera escalabriniana dedicada al acompañamiento pastoral y social de personas migrantes, refugiadas y desplazadas. Licenciada en Ciencias Sociales y magíster en Gestión de Proyectos y Leyes Internacionales para la Protección de los Derechos Humanos, con amplia experiencia en la defensa de los derechos y la dignidad de las personas en movilidad. Actualmente coordina el programa de prevención de la trata de personas en la Pastoral de Movilidad Humana de la Arquidiócesis de Panamá, donde lidera procesos de sensibilización, formación y articulación interinstitucional para prevenir la explotación y la violencia. Su labor combina la dimensión espiritual, educativa y comunitaria del carisma escalabriniano, promoviendo redes de protección, acompañamiento integral y esperanza entre las poblaciones más vulnerables del continente. El tema eje de esta ponencia, en la cual nos va a estar acompañando Ligia, es movilidad, iglesia y misión. Así que te damos la palabra, Ligia, para que nos acompañes y te agradecemos este tiempo con nosotros, con nosotras. Muchísimas gracias y a los que ya estuvieron ayer, a los ponentes, a los participantes. También saludo a mis compañeros, a Jorge Aya y al padre Mario, que ayer y hoy han estado aquí presentes. Eh, es una alegría realmente poder compartir alguna partecita de lo que ha sido este proceso y quiero que me acompañen entonces a hacer como un recorrido, ir al pasado de muchos años, de más de 500 años, quedarnos un poco a finales del 1800 o entre mediados y finales de 1800 para luego quedarnos en las últimas décadas del siglo pasado y el inicio de este. Es que cuando tocamos este tema, entonces a mis compañeros yo les decía, si somos tantas iglesias y realmente cómo poder hablar sin que uno sea exclusivo o solo hablar de la de uno, ¿no? Entonces los compañeros me motivaron y dijeron, no, tomar una parte, pues hablemos un poco desde nuestra experiencia. Y es así que entonces quiero que me acompañen en la presentación y lo pensé hacer desde un pueblo específico. ¿Y por qué? Porque de hecho la población que está en casa también se siente muy movida, muy tocada, muy desplazada, podríamos llamarlo de esa manera. Entonces, por eso la primera parte, una mirada desde los habitantes originarios de este continente. Luego, entonces, ya con la primera encíclica de la Iglesia Católica con el tema de lo social, y ahí entonces es donde podemos ver algunos protagonistas en los cuales nuestras congregaciones religiosas, y ya para los últimos años, algo que es desde el tiempo de Jesús, que conocemos esa frase de que hagan tú lo mismo. Eh, Voy a poner ampliado. Mira, Eh, yo pienso que el que más aprende es el que llega a un lugar y aprende más que todo de los que están allí. Encontré este mapa de esa manera, Abya Yala, que es la población cuna originaria de Colombia y de Panamá, y que desde hace unos años toda la población nativa del mundo entero ha reconocido, ha colocado dentro de su vocabulario de que realmente este continente tiene ese nombre y somos de acá. Como el susurro o el grito que ellos nos pueden decir hoy y que realmente nosotros casi siempre no los tenemos en cuenta. ¿Qué significa Abya Yala? Tierra madura, tierra viva o tierra en florecimiento. Y sí, bienvenidos desde ya a Panamá, porque estés preparando el camino, ¿cierto? Aquí los esperamos
y qué bien que realmente pudiéramos tener en cuenta a nuestros pueblos de acá. Démosle una miradita y qué rostros tan maravillosos. Eh, tenemos desde los Wayuu, los aztecas, tenemos también los mapuche que a propósito están pasando una situación muy difícil últimamente, pero también los de Brasil, los de Paraguay y los de Perú. Ese pueblo que si contemplamos sus rostros, mira lo que expresa, su alegría, su fortaleza. Entonces pensemos un poquitito significó y qué continúa significando para ellos las migraciones, los que han llegado, de qué manera es que, de qué manera ven a la iglesia y de qué manera realmente nosotros también los estamos viendo a ellos. ¿Será que ha sido liberación? ¿Será que ha sido nuevas autonomías? ¿Será que ha sido reduccionismo? ¿O qué? Si ellos lo dijeran, con certeza tendrían muchísimas cosas a decirnos que nosotros lo desconocemos. Buscando un poquitito de bibliografía, porque realmente en este tema yo quise incluirlos porque solo estoy hace un año aquí en Panamá y aunque uno tenga alguna experiencia en otro lugar, como por ejemplo tuve la oportunidad de estar en Brasil, en Ecuador, en Honduras y en mi propia Colombia, realmente quien llega, si nosotros no hacemos ese ejercicio de primero conocer, primero realmente mirar a los ojos, identificarnos, realmente no podemos hacer nada. Aunque uno tenga las experiencias que sean, pero realmente es un comenzar de nuevo. Entonces, encontré que había un pequeño video donde se percibía que era un niño que estaba haciendo una lectura, entonces tenemos muy poca bibliografía. Entonces, el niño hacía esa lectura donde decía así, que los pueblos, decía, los pueblos del norte de Centroamérica y Mesoamérica eran duros entre sí también. Entonces, la lectura decía que menos mal habían venido los que se dicen conquistadores, porque si no hubiera sido peor. Entonces, ese texto me causó así como que cierta tristeza al mismo tiempo. Pero es que entonces, ¿cómo quedará esa frase que el Papa siempre nos ha invitado? El Papa Francisco nos decía que mirar el presente con pasión, mirar el pasado con gratitud y mirar el futuro con esperanza. Entonces yo decía, yo conversando con un pueblo nativo, realmente ese pasado, ¿con qué actitud lo ve? Y claro, nosotros somos fruto de toda esta mezcla y nuestras iglesias cristianas tuvieron realmente un crecimiento y un florecimiento aquí. Pero entonces, ¿de qué manera es que nosotros podemos también reconocer que falta mucho por hacer, de que realmente hay un todo camino a la inversa, un proceso realmente de conversión? A veces ese término de conversión nosotros lo podemos como banalizar y no darle el verdadero sentido. Entonces, eh, la, la, la propia iglesia necesita hacer ese reconocimiento. Encontré este texto de Raquel Smith Sepúlveda Sánchez, donde dice que se podría resumir lo que ha significado para la iglesia desde que llegó aquí. Evangelización, educación y defensa de los indígenas. Recordemos que los conquistadores pensaban que habían llegado a otra tierra, a la India, ¿no? Entonces iban con esa esperanza de que venían ya como con un protocolo donde decía que realmente venían pues a tutelar los derechos de los indígenas, pero resulta que desde su propia óptica. Expansión de territorio, eh, claro, se encontraron como quien dice, con esa sorpresa de que ahora ya
el territorio sometido a la corona, pues tenían que dominarlo y esa dominación pues se combinó junto con la evangelización. Eh, igual, preservar la fe, el control de la población. Este término me pareció interesante como lo escribe Raquel, porque dice que entonces la iglesia tenía el registro tanto de nacimientos como de casamientos, como de defunciones. Entonces, los indígenas lo pudieron ver como si fuera un control de la población. Y claro, preservación del poder del rey. Hoy estamos escuchando algunas frases también de nuestros pueblos que están diciendo aquí, pues no cabe un rey. Lo voy a ir combinando entre los años de atrás y un poco ya desde la doctrina social de la iglesia, que con la renovaron con el Papa León XIII en 1891, se preocupó por la legislación que protegiera a los trabajadores que se ayuden a sí mismos y entonces reconoce el derecho de la libre asociación. ¿Cuántos años para que esto pudiera haber avanzado? Y cómo vemos que últimamente parece que se está echando todo a perder. Entonces, también, ¿cómo surge esa encíclica? Sabemos que un documento tan contundente y que pasa a ser como luz en medio de tinieblas lleva bastante tiempo. Eh, en esos últimos años surgía un obispo en Piacenza, Monseñor Juan Bautista Scalabrini, donde desde su diócesis él podía verificar que eran más de 400 parroquias, cómo sus campesinos estaban pasando de bastante auge, y con la llegada de las máquinas, la industrialización estaban siendo víctimas realmente la propia, de los propios recursos, del propio apogeo. Entonces ahí comenzamos a ver esa controversia, yo digo que entre el bien, entre el mal, un desarrollo que realmente se hace de una manera desproporcionada, entonces puede tener sus efectos negativos. Él dice que el crecimiento de la población, la incapacidad de un país para alimentar a todos los ciudadanos, la mala administración pública que aplica impuestos excesivos, la crisis agrícola, el desarrollo industrial, la facilidad del transporte, el deseo de mejorar la propia situación existencial, son muchas de las causas que estaban llevando a la población europea hacia este continente. Pero él también, por eso lo canonizaron recientemente, porque se metió exactamente en lo social. Llevó bastante tiempo, solo hace 2 años que realmente fue reconocido, aprovechando que el Papa Francisco también tuvo su familia como migrante europea allá en Argentina. Nosotros sentimos que realmente fue como un regalo a los migrantes. Él es reconocido como el padre de los migrantes. Pero, ¿cuál es la visión de migración que tenía este grande profeta, apóstol? Scalabrini ve en la dispersión geográfica de los individuos y de los pueblos el lento progreso de la historia humana hacia la unidad de una única familia. Él decía, escribía y decía: yo lo espero, sí, yo lo espero, señores, ya que mientras el mundo se agita deslumbrado por su progreso, mientras que el hombre se exalta por sus conquistas sobre la materia y domina como dueño la naturaleza, desentrañando el suelo, sometiendo el rayo, mezclando las aguas de los océanos con el corte de los istmos, suprimiendo las distancias mientras que las razas se mezclan, se entienden y se confunden. A través del ruido de nuestras máquinas, por encima de este laborío febril de todas estas obras gigantescas y no sin ellas, está madurando aquí una obra mucho más vasta, mucho más noble, mucho más sublime. Concluye diciendo: la unión en Dios por Jesucristo de todos los hombres de buena voluntad. Realmente él involucró a sus párrocos, a muchos diocesanos que fueron los que dieron esa respuesta en 1887. Fueron para Argentina y también para Estados Unidos. Pero también tenemos la figura de una mujer, Francesca Severino, ella reconocida santa,
en Estados Unidos. Ella estaba, su congregación era pues pequeña, era naciente, 8 hermanas, y cuando se cerró el orfanato, yo me atrevo a pensar que el orfanato se cerró también por la salida de muchas familias hacia este continente. Scalabrini la invitó para que fuera a Estados Unidos. Ella se fue con sus hermanas y allí realmente las obras son grandísimas. Quienes han podido ver un poco la película, una mujer de mucha fibra y que realmente fue reconocida inclusive antes que San Scalabrini de su grande obra. Ella murió en Chicago y realmente es como que una luz en medio de esta oscuridad de ese tiempo y también de los tiempos actuales. Pero también en mi congregación, en 1895, uno de estos padres diocesanos, muy joven, solo de 25 años, invitó a su hermana, que ella sí quería ser carmelita, para que se fuera junto con él, ya que habían muchos, muchos huérfanos, porque en ese tiempo predominaba la peste y eran tierras pues muy difíciles de adaptarse, y entonces en 9 meses lograron tener un orfanato para 300 niños y niñas, y allí entonces la familia completa, la mamá del padre y de ella, junto con sus hermanos, se fueron y fueron los que fundaron nuestra congregación, la femenina. Aquí vuelvo a retomar lo de la renovaron, pero ¿por qué? Porque entonces a partir de ahí la iglesia fue tomando posición y fue hablando de la justicia social, fue hablando de que aunque se defiende sí la propiedad privada, pero que esa propiedad privada no pise a los otros, y que realmente pues hay que soñar en que somos una única y sola familia. Aquí Juan Bautista Scalabrini quería ser misionero, irse a la India. Mire cómo son las cosas. Él sí quería ir a la India, él no pudo porque lo nombraron obispo, pero sí mandó a sus misioneros y a sus misioneras tanto al sur como al norte. Él solo hizo una visita a Sao Paulo y él logró luego de esa visita instaurar lo que una vez fue el Pontificio Consejo para la Pastoral de Migrantes Itinerantes a nivel del Vaticano. Pues realmente la iglesia debería dar respuestas concretas. Bueno, entonces ya estamos en 1987, donde los obispos de este continente, de América Latina, era la tercera reunión en Puebla. También comenzaron a dar prioridad porque ya habían muchas situaciones. Bueno, la pobreza siempre estuvo, pero habían muchas situaciones de migrantes. Sobre todo se decía que había jóvenes que se iban para estudiar allá en Europa. Entonces ustedes tal vez escucharon lo de la pérdida de cerebros. Parece una palabra muy rara, pero de todas maneras tiene a ver que la iglesia debe estar allí donde está el pueblo que sufre, y no solo si es muy pobre, sino allí donde está cada ser humano. Entonces, el Secretariado de Obispos de América Latina, que tiene sede en Bogotá, dio esa respuesta en 1987, creando el Secretariado de la Pastoral de Movilidad Humana, y que fue confiada a las hermanas y los padres escalabrinianos. Desde entonces, las conferencias episcopales comenzaron a abrir también algunas ya la tenían, Argentina y Brasil, por supuesto ya la tenía, inclusive Venezuela, porque los padres escalabrinianos ya estaban allí, y las hermanas más que todo en Brasil. Eh, Comenzó con 4 áreas: pastoral de migrantes, apostolado del mar, pastoral del turismo, pastoral de itinerantes. Pues todo esto es movilidad humana, todo esto tiene sus desafíos, todo esto tiene sus riquezas, sus ventajas y sus desventajas. Luego en Santo Domingo, ahí son 500 años de la colonización. También la iglesia se reunió exactamente en Santo Domingo, y allí fue cuando se pidió perdón por la esclavitud y por todo lo que fue quitado a la población de aquí. En esta conferencia se invitó a reforzar la pastoral de movilidad humana, enlazando esfuerzos entre diócesis y conferencias, y se daba una voz a los campesinos, que había que realmente buscar que no se sintieran obligados a huir a las ciudades. Luego llega Aparecida, que tal vez de esta hemos escuchado un poquito más, y allí la iglesia se coloca como madre, y que debemos
buscar realmente un cambio de mentalidad, pero también acompañar la espiritualidad del pueblo en camino. Las diócesis y conferencias realmente fortalecer los procesos y de manera que no descuidemos tampoco a la población al interno, porque a veces nos quedamos de verdad solo en los que vienen de camino, que no son del país, pero descuidamos las realidades internas. Entonces, junto con ese mandato de Aparecida, que fue en el 2007, eh, 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 se vino eh, a, a poder ver que el camino de conversión debería darse y que era necesario tener también lineamientos actualizados, pues la primera guía de pastoral se hizo en el 2003 y luego en el 2006 desde este secretariado de CELAN. Vino el primer y único congreso que se hizo de pastoral de Molaumán aquí en Panamá en el 2014. Aquí yo me equivoqué, ya está en la hora de hacer uno y vemos que aquí Panamá realmente es un lugar muy propicio, está en el corazón del continente. Se han hecho ejercicios de actualizar esta guía, sin embargo, lo que salieron fueron unos lineamientos generales que todavía no han sido publicados, pero sí, más adelante vamos a hablar, si es que da tiempo, de una carta pastoral que es exactamente el tercer momento que yo quería hablar, lo vio, se acercó y lo cuidó, que realmente sí hemos hecho ese ejercicio, pero toca realmente con contundencia y todos. Eh, ¿Qué seguía después de Aparecida? Al Papa le pidieron, ya que habían pasado muchos años desde Aparecida, que era hora de hacer otra conferencia, la sexta conferencia. Y el Papa Francisco dice, miremos a ver qué hemos ejecutado de todo lo que está en Aparecida y en los documentos anteriores. Y resulta que hay mucha cosa pendiente. Entonces él invitó mejor a hacer la primera asamblea eclesial de América Latina y el Caribe, donde se utilizó el método de escucha en el espíritu, donde entonces estábamos invitados todos y todas a participar de ese proceso. Esto fue como iluminación para lo que últimamente, en estos últimos años, se ha desarrollado el sínodo de la iglesia toda, entonces Aparecida ilumina muchísimo, porque los otros continentes también fueron, cada uno con su experiencia, pero entonces, siendo que el Papa Francisco había hecho ese proceso de migración, de inculturación, él quiso llevarlo, ya que él fue un artífice principal de Aparecida. Entonces, ahí en tres partes, la comunión, la participación y la misión. Somos realmente discípulos misioneros y hay que mostrarlo no solo en el hablar, en el escrito, sino de manera bien concreta. Ahí entonces está esta carta, pero más adelante yo la retomo. No sé cómo voy con el tiempo, realmente ustedes me dicen. Ya Vol- estaríamos con los tiempos, pero podés ir, te falta mucho, disculpa Ligia, eh, porque podemos un, un avanzar un po- poquito. un poquito más. ¿Cuántos minutos me Dale. puede dar? Eh, bueno, continúa y trata de cerrar. Ok, Ahí, sí, unos ok. minutitos. Volvamos a las causas de la migración, la ruralidad y la pobreza. Vemos que desde la CEPAL se concluyeron de que en la última década la pobreza regional cayó, mire, en muchos puntos, del 34 al 20%, y vemos que fue pronunciada más que todo por el acceso a la Internet, y yo digo que pues el COVID vino a acelerar eso, ¿no? Pero también dice que por el logro educativo de adultos, el saneamiento y el hacinamiento. Pero miren los indígenas. Actualmente el 43% de la población indígena en la región vive en situación de pobreza y el 24% en pobreza extrema. Entonces, mire la situación de ellos. Siempre, pues, los últimos, siempre en silencio y hacen parte de nuestros pueblos. Y eso entonces, en la zona rural es donde hay más pobreza y vemos que la mayoría de la población indígena, o mejor 51, casi mitad y mitad, 51% todavía vive en las zonas rurales y en algunos países como Colombia, Ecuador y Honduras
realmente casi la mayoría está en zonas rurales. Panamá, el 76%. Entonces, eso está bastante ligado. Entonces, la gente para poder desarrollar, igual pasó con nosotros, para ir a una universidad, para entrar a una congregación, pues toca migrar, ir a donde están los recursos y las oportunidades. La población representa el 8%, los indígenas son el 8% de la población de América Latina, entonces nosotros vemos cómo realmente sí fue un reduccionismo y se dice en una estadística que solo ahora está alcanzando eh, prácticamente a lo que fue la población cuando comenzó a hacerse esta destrucción. Nuevamente, dándole la palabra a la pastoral indígena, es que el ejercicio que nosotros nos ha invitado aquí la iglesia desde hace ya 10 años, el plan de pastoral, llevándolo de Aparecida, es que debemos trabajar integralmente. Es bueno lo específico, porque hay que resaltar, pero no se puede trabajar en gavetas. Nos toca todos por las mismas causas. Y la pobreza es una de las principales realmente cosas indignas que debemos trabajar. La Organización Global de Derechos Humanos, dedicada a promover y defender los derechos de los pueblos indígenas, ha manifestado de que las tierras y los recursos están amenazados, de que el desplazamiento y los conflictos y las represalias continúan y que solo habrá realmente, están en la COP30, ¿cierto? Allá en Belén de Pará, y este tema pues realmente no se puede realmente dejar para mañana. Ellos dicen que la transición justa solo puede darse si los pueblos indígenas están en igualdad de condiciones. Y termina diciendo, si la historia se repite, estas industrias se expandirán a costa de los derechos, las tierras y la soberanía de los indígenas. Entonces, realmente si se pasa a energías renovables, a vehículos eléctricos y la minería verde, realmente, ¿quiénes son los que van a continuar ganando? Entonces dice, muchas comunidades indígenas poseen un amplio sistema de conocimientos intergeneracionales sobre sus tierras y mediante la aplicación de prácticas sostenibles, preservan eficazmente la biodiversidad y mantienen la salud de los ecosistemas. El poder de la acción debe ser colectiva, como ellos saben trabajar. Ellos han logrado trabajar en infraestructura, en proteger su tierra, en garantizar sus derechos. Podemos traer a colación como Bolivia, Ecuador y el propio Perú, que ha logrado avances significativos, inclusive a través de sus procesos políticos y democráticos, pero que realmente han habido los últimos años pues como represalias y retrocesos. Hay algunos ejemplos que ellos enaltecen, como por ejemplo en Perú y también en Estados Unidos, donde están diciendo que realmente la unión sí es como que la primera fuerza. Ellos concluyen, ya hablando de los jóvenes, de que están liderando cambios para que este sea transformador. Sí, los jóvenes realmente son los que podrían sí hacer la grande diferencia, ya que pueden tener mayor acceso a la tecnología, pero también que no dejen, que no desvaloricen lo que es de ellos, ¿no? Todos debemos trabajar, luchar juntos, utilizando el abanico completo de habilidades, conocimientos, experiencia y solidaridad para sostener colectivamente la presión y mantener encendida la llama, lo que concluye. Pero esto se necesita esfuerzos renovados para abordar el legado histórico negativo de injusticia, discriminación y asimilación que los pueblos indígenas han padecido durante siglos, dijeron en la Agenda 2025, que la están haciendo desde los últimos 20 años. Bueno, entonces la pastoral indígena en Panamá, una representante que estuvo en la reunión con nosotros de pastorales sociales, dice, yo conozco a la iglesia a través de la pastoral indígena, no conozco nada más. Entonces, ese es un llamado para que nosotros seamos más inclusivos y que realmente es el estar con que nos va tornando una sola familia. Ellos concluyeron en la semana de la población indígena
que sus derechos del territorio están vulnerados, la alimentación, la salud, su idioma, y que el derecho de vivir en paz y con una justicia equitativa está aún pendiente. Bueno, volvemos a la carta, pero como el tiempo sí se fue, la primera parte aborda las causas estructurales. La segunda parte dice Dios camina con su pueblo, es que recordemos de que debemos ser una iglesia presente, una iglesia liberadora, que tomemos en cuenta realmente que es Cristo el que acogemos, porque es Cristo el que se hace presente. El derecho a migrar y a ser libres de dejar su casa o quedarse. Esto es ya la última partecita, porque mira, realmente si no nos comprometemos con las causas estructurales de la pobreza, podemos hacer muchísimas cosas, continuar con las casas de acogida, continuar con capacitaciones, pero no se va a mover prácticamente nada si no tomamos realmente cartas en el asunto. Entonces, en el 2009, ya el Papa Francisco en su mensaje de la Semana del Migrante, el Día Mundial, decía así: los migrantes escapan debido a la pobreza, al miedo y a la desesperación. Para eliminar esas causas hay que ser un trabajo común de todos, cada uno de acuerdo a sus propias responsabilidades. El trabajo político y práctico en remover las causas estructurales de las migraciones forzadas, pero eso dice, eso implica un dejar de hacer algo y hacer algo. ¿Qué podemos hacer? Dice, ¿y qué debemos dejar de hacer? Esa frase para mí me parece muchísimo, porque pareciera que en vista del desarrollo tenemos todos los derechos, ¿no? Pero aquí para mí es novedoso, hay cosas que sí debemos dejar de hacer. ¿Qué debemos dejar de hacer? Debemos detener la carrera de armamentos, el colonialismo económico, la usurpación de los recursos ajenos, la devastación de nuestra casa común. Eso tiene a ver con los temas que se están desarrollando allá en Belén do Pará. Eso tiene a ver con lo que está pasando aquí en Panamá y en muchísimos otros pueblos. Dice, para que la migración sea una decisión realmente libre, es necesario esforzarse por garantizar a todos una participación equitativa en el bien común, el respeto de los derechos fundamentales y el acceso al desarrollo humano integral. Pues solo así se puede ofrecer la oportunidad de vivir en familia, de ir y de venir, pero que esas salidas entonces no sean forzadas. Y estamos viendo ejemplos que van prácticamente en reversa. ¿Cómo así que solo algunos poquitos tienen voz y pasan por encima de tantas instancias simplemente porque parece que recibieron ese mandato desde generaciones o siglos anteriores? Entonces, él sí dice él siendo un migrante y el Papa actual, él sigue ese camino, esa voz fuerte, y es la que debe animarnos. Entonces aquí hago un paralelo exactamente con lo que está pendiente de los pueblos indígenas. Ya solo ahora sí, es solo para ver esta imagen, les invito para que ustedes puedan ver esta imagen. Es la primera encíclica del Papa, el Papa León XIV. eh, es realmente una continuación de la Rerum Novarum. Mira, el compromiso a favor de los pobres es insuficiente. El compromiso de eliminar las causas estructurales de la pobreza, insuficiente. Hace falta un cambio de qué, de mentalidad para romper ese ciclo. Mira el ciclo de la pobreza: cultura de la acumulación, sistemas injustos, exclusión y desigualdad, indiferencia social, y así se va retroalimentando como si fuera casi un mandato divino, pero no, es todo lo contrario. Entonces era eso y que podamos realmente sentirnos que estamos que somos de acá, sí, pero con actitudes realmente no esclavizantes, sino de liberación. Muchísimas gracias, Ligia, por el aporte. Excelente tu ponencia. Gracias por compartir este tiempo. Y bueno, voy a hacer dos cositas antes de pasar al tema de que las preguntas ahí específico van a ir a la mesa de trabajo.
En primer lugar, creo que rescato dos cuestiones muy importantes en todo este proceso. O sea, es un esquema bastante interesante el que trabajaste. En primera instancia, la visualización de lo que es el pensamiento social cristiano y el nacimiento, por lo menos en el contexto católico romano, de la Rerum Novarum y todo lo que es la preocupación cristiana acerca de la cuestión social en la industrialización naciente en Europa. En segundo lugar, todo lo que es el pensamiento también en el contexto latinoamericano que va surgiendo, ¿no? A partir de Celan, Puebla, Santo Domingo, Aparecida y todo lo que es pensar una pastoral migrante en el contexto contemporáneo. En tercer lugar, creo que la riqueza de esta interfaz entre lo que son pueblos originarios y poblaciones en movilidad y migración es fundamental para nuestro contexto actual en el continente de las Américas. Esto, agradecerte enormemente por tu ponencia y por esta visión.